Hoy vamos a ver el punto 9 del tema de propiedades globales de las funciones. Vamos a ver cómo se opera con funciones. Las funciones o el conjunto de funciones, vamos a ver cuatro operaciones que serán el producto de una función por un número, la suma de funciones, el producto de funciones y el cociente de funciones. Cuatro operaciones que podemos hacer con el conjunto de funciones. Si tenemos dos funciones, f, la función f que va desde su dominio a R y la función g que va desde su dominio a R, la primera definición será la función producto de un número real t por la función f se nota por tf, t por f. Y cuando se lo aplicamos a un cierto número x, lo notaremos de la siguiente forma. La función t por f de x, ¿vale? Y se define de la siguiente forma. T por f aplicado a un cierto valor x es lo mismo que multiplicar t por cada f de x. Tenéis que tener en cuenta que una cosa es el nombre de la función t de f, t por f, y otra cosa es cómo se calcula esa función aplicada a un cierto valor. Y esto será para todo x que pertenece al dominio de f. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿quién es el dominio de esta función? Bueno, pues en principio el dominio de esta función es el mismo dominio que el dominio de f, porque si yo tengo un número y lo multiplico por un número real, eso se puede hacer siempre. Por tanto, el dominio de la función t por f es igual al dominio de la función f. Y así es como se define el producto de un número real t por una función f. ¿Vale? Vamos con la siguiente operación, que será la función suma de dos funciones. La función suma de las funciones f y g se nota por f más g. ¿Vale? Y se nota por f más g y se define de la siguiente forma. F más g, la función que se llama f más g, aplicada a un cierto valor, x, es f de x más g de x. Vuelvo a repetir, el nombre de la función es f más g. Se aplica a un cierto número real x. Y entonces, la definición nos dice que ¿cómo hacemos f más g de x? Pues hacemos f de x más g de x. Y esta función tiene un cierto dominio de f más g. Pues vamos a pensar un poco, ¿quién será el dominio? Si yo tengo el dominio de f, aquí en el argumento de f en x solo podré poner los valores que están en este dominio. Y en la g solo podré poner los valores que están en este. Por tanto, podré poner los valores que están en ambas a la vez. Por tanto, el dominio es el dominio de f intersección con el dominio de g. ¿Vale? Por tanto, esto para todo x que pertenece al dominio de f
intersección dominio de G. Y así es como se define la función suma. Vamos con la función producto. Pues de forma análoga definimos el producto de funciones, la función producto de dos funciones f y g se nota f por g y se define de la siguiente forma: f por g aplicado a un cierto valor real x será igual a f de x por g de x. Y bueno, vamos a ver quién es el dominio del producto de dos funciones. Pues como al número real x hay que aplicarle f y hay que aplicarle g, x tendrá que estar en el dominio de f y x tendrá que estar en el dominio de g. Por tanto, al igual que antes, será el dominio de f intersección dominio de g. Por tanto, para todo x que pertenece al dominio de f, intersección dominio de g. Y así definimos la función, que es una función que es producto de otras dos funciones. ¿Vale? Y por último, vamos a definir el cociente. La función cociente de dos funciones f y g se nota como f partido por g y se define por f partido por g aplicado a un cierto número real x se va a definir como f de x partido por g de x. Y ahora vamos a pensar quién es el dominio de la función cociente. F partido por g. Vale, veamos. Si yo tengo que aplicárselo a un número real, ese número real le tengo que aplicar f, por tanto ese número real debe de estar en el dominio de f, por tanto el dominio de f, y también tiene que estar en el dominio de g, por tanto la intersección del dominio de g. Pero aquí hay un pequeño problema además, y es que el valor de g de x tiene que ser distinto de 0. Por tanto será menos los x que pertenecen a los números reales, tales que g de x sea igual a 0. Es decir, hay que quitar la posibilidad de dividir por 0. Y este sería el dominio de la función f partido por g. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de, por ejemplo, del producto de funciones. Sean f de x igual a x cuadrado más 5x y sea g de x igual, por ejemplo, al logaritmo neperiano de x menos 3. Y quiero saber quién es f multiplicado por g de x. Pues hemos dicho que la función f por g será f de x por g de x, o lo que es lo mismo, x cuadrado más 5x por el logaritmo neperiano
de x menos 3. La función f por g es esta expresión de aquí. Y ahora, ¿quién será el dominio? Pues bueno, ¿quién es el dominio de f? El dominio de f, como es una función polinómica, es todo R. Y el dominio de g, que es una función logarítmica, es cuando x menos 3 es mayor que 0. X menos 3 mayor que 0, por tanto x mayor que 3. Es decir, es el intervalo desde el 3 hasta el más infinito. Muy bien, pues vamos a ver quién es el dominio de la función f por g. Y dijimos que era el dominio de f, intersección dominio de g. ¿Quién era el dominio de f? Todos los números reales. ¿Quién es el dominio de g? El intervalo abierto 3 más infinito. ¿Cuál es la intersección de esas dos cosas? Pues obviamente será este intervalo. Por tanto, la función producto tiene por dominio el intervalo 3 más infinito. Espero que haya quedado más o menos claro cómo se hacen operaciones con funciones.